Buenas tardes. Les dije el otro día que me preocupaba su estado mental, pero me preocupa hoy más. Lo siento, lo siento. Vamos a hablar hoy de Unamuno. Es el más viejo de los antepasados vivos, es el más viejo de los que conocí personalmente. Como saben ustedes, Unamuno nació en 1864 y murió en último día del año 36. No sé si ustedes saben que murió de una manera un poco extraña. Tenía un visitante no conocido que estaba de paso en Salamanca y fue a verlo y estaban hablando en una camilla, en una mesa camilla, y al cabo de un rato de conversación Unamuno se quedó callado y el visitante pensó si habría dado una cabezada, si se habría quedado dormido, y entonces esperó un poco, pues tenía el respeto, pero en esto notó un olor a quemado. Y entonces se fijó en que había estirado una pierna, Unamuno, y la zapatilla que tenía se estaba quemando en el brasero. Eso ya lo alarmó, entonces llamó a la familia y había muerto. Había muerto súbitamente en mitad de la conversación. Hay todavía una cosa más extraña que me contó el visitante, a quien yo no conocía, pero lo encontré en un restaurante en Madrid muchos años después y me contó que se había quedado muy impresionado de haber sido testigo de esta inesperada muerte de Unamuno. Se fue al hotel en que estaba, porque estaba de paso en Salamanca, y entonces no podía dormir. Sacó un libro que llevaba, un libro de Unamuno, y leyó un poema que empieza diciendo: es de noche en mi estudio. Y entonces dice Unamuno, piensa si cuando lo llamen para cenar, si a lo mejor haya muerto, habla de la posibilidad de un ataque al corazón. Y estos versos que no pueda terminarlos, y dice: los terminé y aún vivo. Y está fechado Nochevieja de 1906. Es decir, 30 años exactamente, día por día, antes de su muerte. La cosa es realmente extraordinaria. Y este visitante se quedó sobrecogido de leer este poema que él no conocía, él no lo había leído. Y se quedó sorprendido, asombrado de esta especie como de premonición. 30 años antes, 1906, Nochevieja. Y la Nochevieja de 1936 murió precisamente en esas condiciones. La cosa es muy extraña. Unamuno, como saben ustedes, era vasco, de Bilbao, enormemente vasco, y tan español como el que más o más todavía. Él estudió en el Instituto Vizcaíno de Bilbao. Le interesaba mucho su país, conocía el vascuence, conocía bien la lengua, y después vino a Madrid para estudiar la carrera de Filosofía y Letras. Se hospedó en una pensión en la red de San Luis, estuvo unos años estudiando y después decidió hacer oposiciones a cátedras. Hizo varias oposiciones a cátedras que no consiguió. Por lo pronto, a pesar de que era naturalmente muy extraordinario, y se cuenta que el presidente del Tribunal de Oposiciones, para disculparse que le habían dado la cátedra a otro candidato, sin duda inferior, le dijo: bueno, es que tiene 8 hijos. Y Unamuno dijo: y yo quiero tenerlos. Y los tuvo, precisamente 8. Pero en fin, él quería tener la cátedra y casarse con su novia Concha Lizárraga y tener 8 hijos que tuvo. Uno de ellos anormal, que murió pronto, hidrocéfalo, que murió pronto, y los demás pues se criaron y fueron. He conocido a algunos de ellos. Unamuno por fin consiguió la cátedra de griego. Hizo oposiciones a cátedras de griego al mismo tiempo que Ganivet, Ángel Ganivet,
hablaremos de él el próximo día. No eran oposiciones a la misma cátedra, eran dos cátedras independientes, una de Salamanca y otra de Granada. No la ganó Ganivet, y entonces se orientó hacia el cuerpo consular, y hablaremos del próximo día. Tuvo una carrera de cónsul, y mientras que Unamuno se estableció en Salamanca y fue catedrático de griego en Salamanca. De griego muchos años, finalmente de lengua y literatura española. Cambió la cátedra, pero fue catedrático de griego mucho tiempo. Era, por tanto, vasco, pero radicado en Salamanca, impregnado de Castilla, de una vinculación total con el conjunto de España, que conocía a palmos, y tenía un interés total y radical por todo lo español en su conjunto, y por la lengua, por supuesto, la lengua española. Se casó, como les decía a ustedes, con Gocha Lizárraga. Tuvo una familia, diríamos, modesta, muy unida. Él vivió en Salamanca toda su vida, salvo el breve periodo de destierro en tiempo de Primo de Rivera, y pasó ese tiempo en Francia. Primero estuvo en Fuerteventura, en las Islas Canarias, confinado. Luego después lo trasladaron en un barco a Francia. Estuvo en París algún tiempo. Luego se instaló en Hendaya para estar en la misma frontera, estar viendo España, viendo el País Vasco desde donde estaba en Hendaya. Y el año 1930, cuando dimitió Primo de Rivera, volvió a entrar en España y volvió a su... Bueno, luego lo contaré lo del rectorado, que es interesante también. Como saben ustedes, Unamuno fue primariamente escritor, un extraordinario escritor. Yo lo leía desde que podía leer, casi desde los 14 o 15 años lo leía. Hay un libro suyo, La vida de Don Quijote y Sancho. Yo dije hace ya mucho tiempo, hace muchísimo tiempo, dije, el libro que me enseñó más de amor a los 17 años. Me extraña que a nadie le extrañara que yo dijera eso, porque no se pensaría que Unamuno pudiera enseñar de amor, y ese libro precisamente, pero sí, yo le encontré cosas extraordinarias. Por cierto, este libro yo les aconsejo a ustedes, les aconsejo vivamente que lo lean, pero les aconsejo vivamente que no lean el prólogo, o que lo lean después de acabar el libro. Porque el prólogo, El sepulcro de Don Quijote, lo escribió mucho después. Él publicó este libro en 1905, el año precisamente en que se cumplía el centenario de la publicación de la primera parte del Quijote. Yo tengo un ejemplar curioso de este libro. Tiene una página de fe de erratas, porque estaba más bien mal impreso, con bastantes erratas. Pero esas erratas están prolongadas por Unamuno con su letra, que añadió algunas más, algunas erratas que había descubierto, que no se habían salvado en la edición. Es un ejemplar sumamente curioso, con esas notas de mano de la inconfundible letra de Unamuno. Y después, en la segunda edición, le añadió un ensayo que había escrito, El sepulcro de Don Quijote, y a mi juicio ese ensayo es perturbador, porque tiene un temple muy distinto del libro. Y el lector que lee las ediciones normales en que se da como prólogo, entra en el libro predispuesto por el tono del prólogo y entiende mal el libro, yo creo. Porque el libro tiene una actitud y un tono vital muy distinto de ese prólogo. De modo que yo les recomiendo que, no digo que no lo lean, pero que lo salten y lo lean después de leer el libro. No olviden ustedes, y esto yo lo he dicho muchas veces ya, y lo recordé el otro día, que el 98, la fecha del 98, la guerra con los Estados Unidos, la pérdida de los restos de la España ultramarina, no fue lo decisivo. Recuerden ustedes que dos libros de Unamuno absolutamente representativos de esa actitud del 98
En torno al casticismo, que es de 1895, y Paz en la guerra, la espléndida novela sobre el País Vasco, sobre las guerras carlistas, es de 1897, es decir, antes del 98, como la obra entera de Ganivet, que murió el mismo año 98. De modo que la actitud que representa Unamuno y que representa en líneas generales la generación del 98 es anterior al suceso, al gran suceso bélico y con consecuencias históricas y políticas muy graves que fue la guerra del 98. Unamuno tenía, repito, vocación de escritor, escribe desde muy joven, escribió libros, escribió muchos artículos. Hay autores, en España hay una tradición muy interesante, una tradición que no hay en otros países, por lo menos en el grado que en España, que es el que los autores, los escritores de libros, novelistas, poetas, dramaturgos, pensadores, escriban normalmente en los periódicos. Esto ocurre en España pues desde la Arra, desde la época romántica, y es una tradición nunca interrumpida. Eso no existe en otros sitios. Los escritores que escriben libros, los escritores de esos géneros, que no son periodistas, escriben alguna vez en periódicos, escriben ocasionalmente en periódicos. Y hay un tipo de escritores que ahora se llaman con un término en inglés columnistas, que escriben en general una columna, escriben un artículo, que a veces no es una columna, es más de una, pero regularmente, con una gran regularidad incluso a diario. Son, por tanto, diríamos, periodistas permanentes, con cierta continuidad, pero no es el caso tan frecuente en España y mucho menos frecuente, algo en Hispanoamérica, muy poco en los países europeos. Del escritor de cualquier género literario, insisto, que escribe en los periódicos regularmente, con gran frecuencia, más o menos frecuencia. En los autores de nuestro tiempo hay una influencia muy importante del periódico. El periódico tenía una difusión mucho mayor que el libro. Los libros en España no se venden tampoco demasiado, pero se venden mucho más que en otros tiempos. En la época de que estoy hablando, y no digamos antes, los libros tenían tiradas muy cortas, reediciones no frecuentes. Piensen ustedes, por ejemplo, que Paz en la guerra, este espléndido libro del que he hablado, se publica el año 1897 y la segunda edición en 1923. Realmente, si a mí me pasa eso con un libro, me quedaría bastante desolado. 20 años de separación entre la primera edición y la segunda. Las tiradas a veces eran de 1000 ejemplares. Castilla de Azorín, que es un libro maravilloso, se publicó en 1912, una tirada de 1000 ejemplares, tardó en agotarse 10 años. Los periódicos se vendían más, los periódicos tenían un público mucho más amplio, había bastantes periódicos, la gente los leía por muchas razones, incluso algunas materiales, porque había que encender la lumbre de carbón, con astillas y carbón, y hacía falta encenderla con papel. Los periódicos servían para eso. Y para otra cosa, para envolver. Por ejemplo, los que compraban ABC, compraban otro periódico, por ejemplo La Voz, que era grande, porque decían el ABC no sirve para envolver. Y es cierto, no servía para envolver. Es decir, que por una parte las bolsas de plástico y por otra el butano han sido grandes enemigos de la prensa y han disminuido la necesidad de comprar periódicos. Pero entonces se leían mucho más. Además, los periódicos llegaban a un público que no leía libros, una gran parte de la gente no solía leer libros, pero leía periódicos. Además, los periódicos pagaban muy poco, pero pagaban las colaboraciones pronto. Los libros, cuando se vendían, había liquidaciones, llegaban o no llegaban, al cabo de mucho tiempo, y los autores pretendían comer 3 veces al día, si era posible, lo cual también los llevaba a los periódicos. Algunos autores de esta época escribieron muchos artículos de periódico. Unamuno, muchos. Unamuno escribía en periódicos de Madrid, escribía muchos artículos, y yo descubrí en el Mercantil Valenciano. Ahí
publicó mucho, y en otros lugares. Y por supuesto, cuando ya llegó a tener fama, escribió en La Nación de Buenos Aires. La Nación de Buenos Aires ha tenido una larga tradición de colaboradores de otros países, vamos, no argentinos, españoles. Escribía, bueno, un americano pero no argentino, Rubén Darío, escribió mucho tiempo, después Unamuno, luego Ortega, Marañón. Yo he escrito medio siglo, desde medio siglo en La Nación de Buenos Aires. Azorín en el otro gran periódico La Prensa, pero también. En cambio, otros autores escribían pocos artículos, no frecuentemente. Por ejemplo, Baroja, que escribía novelas más leídas que los libros de Unamuno, pero escribía no mucho, pocas veces en periódicos. Valle Inclán también, muy pocas veces. Eran mucho más populares, eran mucho más leídos, por ejemplo, Unamuno y Azorín. Luego después, cuando estos autores mueren, quedan los libros. Y entonces la figura es distinta y pueden tener una popularidad mayor o menor, pueden ser más leídos los que eran menos leídos, porque no queda más que los libros. Esto conviene tenerlo presente si se quiere entender una época. Unamuno tuvo desde muy pronto una gran preocupación intelectual. Era un hombre de gran cultura, sabía naturalmente latín y griego, era catedrático de griego, sabía las lenguas importantes, sabía muy bien francés, inglés, alemán, italiano, portugués, leyó mucho portugués, aprendió danés para leer a Kierkegaard, a quien no conocía casi nadie. Lo leyó primero en traducción alemana y luego le interesó tanto que aprendió danés para leerlo en su lengua original, y están en la biblioteca de Unamuno las obras completas de Kierkegaard en danés con anotaciones marginales de Unamuno. Le interesó enormemente la filosofía. Él, ya lo veremos después, no quiso ser filósofo, no pretendía ser filósofo, pero no hablaba casi más que de filosofía. Y sus libros están llenos de referencias filosóficas. Le interesaba sobre todo la religión. Era un hombre profundamente religioso, inquieto, con perturbaciones, con dudas religiosas. Era gran lector de obras religiosas y teológicas católicas y también protestantes. Conocía muy bien a los autores protestantes, alemanes e ingleses sobre todo. Tenía, por tanto, una formación amplísima, una cultura extraordinaria en todos los géneros. Era gran lector de poesía también. Unamuno tenía él personalmente una muy fuerte preocupación intelectual con una orientación religiosa, profundamente. Y toda su obra está llena de estas referencias, de estas alusiones. Le preocupaba desde muy pronto el problema de la muerte y de la posibilidad de la inmortalidad y de la resurrección de la carne. Todo esto es lo que más le importa, es lo que llena su vida y su obra enteramente. Y sin embargo, como a mí me gusta entender las cosas, no paso por alto un hecho que no me parece que concuerde del todo bien con esta actitud, con esta preocupación. Y es que le interesaron mucho cuestiones que hubieran debido parecerle menores, de poca importancia, que a mí, de hecho, me lo parecen, personalmente me lo parecen. Y tuvo algunas grandes decepciones en su vida. Una primera decepción fue la de no conseguir durante, me parece, creo que en 3 oposiciones, una cátedra. Esto le produjo gran perturbación. Por una parte, bueno, él lo necesitaba, lo quería, además tenía conciencia de su superioridad, pero el hecho es que el no ser catedrático durante cierto tiempo lo perturbó bastante y fue una gran decepción. Por otra parte, la Real Academia Española convocó un concurso sobre la gramática y el vocabulario del poema del Cid. Él dedicó a esto un gran estudio y lo presentó al concurso. No recibió el premio. El premio se lo dieron a Ramón Menéndez Pidal. A Unamuno también le produjo una fuerte decepción. Tan fuerte decepción que
abandonó el estudio de la filología y se orientó precisamente ya hacia el griego. Él pensó que había sido probablemente algo injusto, él creía que debía ser superior a este señor Menéndez Pidal, desconocido y joven. Luego conocí a Menéndez Pidal y vio que era admirable, y como era un hombre noble, lo admiró y lo reconoció. Pero tuvo una fuerte decepción. La tercera es que fue nombrado, ya catedrático, rector de la Universidad de Salamanca. Y el año 1914, el ministro de Instrucción Pública, Francisco Bergamín, lo destituyó del rectorado. Esto le produjo también una crisis profunda y nunca superó la amargura de esa destitución. Yo creo que a un hombre que está absorto en la idea de la muerte, en el deseo de la inmortalidad y la resurrección, estas cosas parece que no le hubieran importado tanto. Le importaron. La vida humana es como es y hay que verlo. Esto es interesante y es curioso. A mí me sorprende y no acabo de hacerlo encajar en la figura de Unamuno, pero así fue. Le faltaban todavía otras dos destituciones, porque la República lo volvió a nombrar rector vitalicio de Salamanca. Pero cuando empezó la guerra civil, lo destituyó Franco. Perdón, lo destituyó Azaña primero, porque hizo unas declaraciones en que más bien confiaba en lo que el levantamiento militar, y después lo destituyó Franco, cuando el 12 de octubre del año 36 hizo unas manifestaciones que le cayeron muy mal con aquel famoso episodio con Millán Astray. De modo que fue destituido de su rectorado primero el año 14 y luego dos veces el año 36 por las dos figuras máximas de los dos bandos beligerantes. Unamuno era un hombre de una fuerte personalidad. Es curioso, nunca fue una figura juvenil, nunca parecía joven. Incluso los retratos de joven no son muy juveniles, y su figura intelectual, su figura de escritor, no fue nunca juvenil. Fue pronto viejo, un fuerte viejo, un viejo espléndido, un viejo enérgico. Tampoco muy viejo, murió de 72 años, lo cual en aquella época era bastante frecuente, no era una edad más bien avanzada, pero tampoco era propiamente muy viejo. 72 años. Era un hombre apasionado, extremoso, en ocasiones capaz de embalarse, incluso capaz de ser injusto y capaz también de rectificar. Hay algunos aspectos, sobre todo relacionados con la vida política española, en que fue injusto, fue apasionado, se dejó llevar por la pasión y al cabo del tiempo reconoció que no había sido justo y rectificó, lo cual supone otra forma de valor, otra forma de nobleza también muy importante. Era una figura profundamente atractiva. Yo les he dicho que lo leía casi desde la niñez, pero desde los 14 o 15 años lo he leído, y lo leía con apasionamiento. Lo conocí personalmente. Yo quería siempre en este curso, quiero hablar de los autores que son la mayor parte de quienes he conocido. Lo conocí no mucho, lo conocí durante 15 días. Él tenía 70 años y yo 20. Yo era estudiante en la Universidad Internacional de Verano en Santander, que se había fundado el año anterior y duró hasta el 36. La guerra acabó con ella, luego después fue en otra forma distinta, restablecida ya después de la guerra, y fue una universidad bastante distinta. Y actualmente existe también. Ahora se llama Universidad Menéndez Pelayo. Unamuno fue invitado a esta universidad el año 34, acababa de morir Concha Lizárraga, su mujer, mi santa costumbre, a la que llamaba. Y no quiso dar conferencias, lo que hizo fue hacer
una lectura en 2 partes, una lectura comentada de un drama que acababa de escribir el hermano Juan o El mundo es teatro. Y hablar, tener conversaciones con profesores y con estudiantes. Permaneció 15 días, el verano del 34, y yo lo vi muchas veces y hablé con él muchas veces en esos 15 días. Hay una fotografía que me dio su hijo mayor, su hijo Fernando, me la dio hace algún tiempo, se ha publicado en algún libro, en que estamos 4 o 5 personas sentados en unas rocas en la Magdalena y estoy con mis 20 años al lado de Unamuno, hablando con él. Hablaba y hablaba y hablaba, respondía a las preguntas, reaccionaba a los estímulos, a lo que se le decía, con gran espontaneidad, con gran libertad. Yo nunca estaba muy seguro de si se daba cuenta de cómo era la persona que hablaba con él. No estoy seguro. Tenía la impresión de que reaccionaba a las preguntas, a las cuestiones, a lo que se hablaba, más quizá que a la persona misma. Esto es interesante. Cuando hablemos de Ortega señalaré una diferencia que era muy notable en este aspecto. Pero, de todas maneras, imponía, por una parte, no ya por su talento, sino también por su fuerza. Yo lo veía como un promontorio. Es la impresión que hacía. No era una persona, digamos, demasiado accesible. Era una persona con la cual se podía hablar, se podía tratar, pero, repito, no estaba uno muy seguro de si ponía en juego la imaginación para ponerse en el punto de vista de la otra persona, del interlocutor. Tenía gran libertad para hablar. Hay un pequeño episodio sin importancia ninguna, pero que revela cómo era. Un día estaba yo con él y alguna persona más había, y entonces un político, amigo suyo y muy amigo de Azaña, Amós Salvador, le habló a Unamuno y le dijo que Azaña, que estaba muy dolido, que le preocupaban mucho las críticas que hacía de él y de su actividad política Unamuno, porque a Unamuno lo consideraba mucho y lo respetaba mucho. Y Unamuno le dijo que él decía lo que pensaba y que expresaba la opinión que le merecían las conductas o los dichos o las palabras de Azaña. Pero lo interesante es que no tuvo ningún reparo en seguir esta conversación delante de mí. Yo lo oí porque estaba con ellos. Y no hicieron ninguna parte ni hicieron ninguna reserva. Quiero decir, estoy tratando de darles a ustedes una idea un poco de cómo era. Una figura muy llena de sí mismo, enérgica, poderosa. Esa imagen del promontorio se me ocurre, muy interesado por las cosas. Por ejemplo, escribió en los 15 días que estuvo en la Magdalena, escribió varios artículos y unos cuantos poemas. Y lo editamos, reunimos un poco de dinero. Esto era entonces muy barato y no teníamos dinero, por lo menos yo no, pero pusimos un poco de dinero y un grupo de amigos lo editamos. Y se publicó un cuaderno, bien impreso, lo tengo yo, que lo tituló Cuaderno de la Magdalena. Y era la colección, los artículos que había escrito y los poemas que escribió, en los cuales había, por ejemplo, una evocación de la reina Victoria, que había vivido mucho en la Magdalena y estaba muy asociada a la Magdalena. Es decir, son pequeños datos, pequeños detalles que les dan a ustedes la idea de mi impresión personal de cómo era. Figura, repito, muy admirable. Yo tenía una admiración previa por él como autor, pero en definitiva tuve una especie de, no sé, de tomarle afecto, aunque no fuera una persona muy accesible, con la cual quizá no era fácil tener intimidad. Es la impresión que tuve. No era probable. Pero en fin, unas cuantas conversaciones, incluso esta especie de confianza de seguir hablando de un asunto tan delicado como la relación con Azaña, delante de mí, sin que yo estaba allí, no hizo aparte ni nada parecido. Como saben ustedes, les acabo de decir, murió el último día del año 36, cuando estaba la guerra, vamos, en pleno fragor, casi empezada. Yo me enteré de la muerte de Unamuno de un modo bastante extraño.
había hecho yo un viaje muy extraño en la guerra, con todas las dificultades, en parte en un coche, después en una camioneta, en la camioneta, pero no en la parte de arriba, ¿no? En compañía de un anarquista herido de guerra que iba a convalecer cerca de Valencia, a Catarroja, recuerdo, tipo bastante pintoresco. Y después, al final, llegamos, la camioneta nos dejó en Albacete, y entonces había un hotel con restaurante, y nos fuimos a cenar, el anarquista y yo, y allí cenamos, pero cerraron, y nos fuimos a un café, que también lo cerraron luego, y al final nos fuimos a la estación a esperar un tren que pasaba por allí, esos trenes de guerra que eran realmente disparatados, que iba a Valencia. Me acuerdo que en la estación, yo llevaba un libro de Proust, estaba leyendo el libro de Proust en el viaje, y me encontré con uno que era de las brigadas internacionales, que era húngaro, un hombre distinguido, cultivado. No sabía más de él, ni he vuelto como es natural a ver. Al final, de madrugada ya, vamos de ya a altas horas de la noche, pues subí al tren que llevaba a Valencia, y al pasar por uno de los pueblos cercanos ya a Valencia al amanecer, vendían un periódico anarquista que se llamaba Fragua Social. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Compré el periódico, a ver qué pasaba, a ver qué noticias había, y me encontré con la muerte de Unamuno en Salamanca. Había muerto. Tuve una impresión tremenda, no sé, y sentí como una especie de orfandad. Poco después escribí un artículo largo sobre la muerte de Unamuno, y hablaba un poco de lo que significaba, de cómo íbamos a encontrar lo que significaba su muerte cuando acabara la guerra, cuando se pasara aquel terrible paréntesis de la guerra, y después, ya el año 38, a los 2 años, yo estaba cada vez más interesado por la obra de Unamuno, y escribí un ensayo largo que se titulaba La obra de Unamuno, un problema de filosofía. Y este ensayo lo terminé, curiosamente, a los 2 años justo de su muerte. Lo terminé el último día del 38. Y lo mandé a la revista Hora de España. Era una revista intelectual en la cual colaboraba, en todos los números colaboraba Antonio Machado, y había gentes muy varias. Era una revista muy interesante y decorosa. Y se publicaba en Valencia, y luego después se publicó en Barcelona. Y mandé el artículo a Hora de España para publicarse allí. Yo había publicado varios ensayos, más bien filosóficos, en esta revista. Pero en esto, antes de que se publicara, Barcelona fue ocupada por las tropas de Franco, y allí se acabó. Se acabó todo y no se publicó nunca. Y ya después de terminada la guerra, bastante después, yo tenía las ideas que había esbozado en este ensayo, que naturalmente pedía un desarrollo mucho mayor, y al final escribí un libro, Miguel de Unamuno, un libro que terminé el año 42 y que me costó mucho publicar, porque yo lo ofrecí a varios editores que todos me decían que era muy bueno, pero no lo publicaban. Porque es que el año 1942 era fácil en España publicar un libro contra Unamuno, claro, pero un libro sobre Unamuno no era fácil. Y yo conservo gratitud a Espasa Calpe, porque al cabo del tiempo era una editorial muy poderosa y se atrevió a publicarlo. Y se publicó este libro el año 43. El libro se publicó ya al año siguiente. Me costó trabajo. Luego después han tenido muchas ediciones, muchísimas. Pero en fin, y se ha traducido al inglés, lo publicó la Universidad de Harvard. Pero en fin, la edición fue bastante difícil de conseguir. En definitiva, el libro estaba ya preparado en cierto modo en aquel ensayo. El ensayo luego lo publiqué en otro momento como ensayo suelto, porque era el germen del libro y era interesante su fecha. Principalmente por una cosa. Yo insistía, ustedes saben que Unamuno, en cierto modo, no es que fuera propiamente irracionalista, no es eso, pero tenía gran desconfianza en la razón. Él creía que la razón
estaba en la línea precisamente de Kierkegaard, que es el introductor del irracionalismo en la filosofía. Creía que la razón congela, paraliza, inmoviliza todo. Y la vida humana, historia, son algo variante, cambiante, fluido. Decía, él creía que la razón conceptual mataba la vida, la congelaba, la paralizaba. Evidentemente la razón, tal como se la entendía, algo de eso podía hacer, pero hubiera sido, yo creo, más adecuado modificar la idea de la razón. Considerar que la idea dominante de la razón no era justa o no era suficiente. Pero había un cierto abandono de la razón. La razón y la vida se contraponen, son una enemiga de la otra, y él, en definitiva, buscó, como otros filósofos de su época, buscó un método nuevo, un método distinto para conocer la realidad, sobre todo la realidad humana. Y él, entonces, pensó en la imaginación. La imaginación, decía Unamuno, es la facultad más sustancial, la que nos hace penetrar en la sustancia de las cosas y de nuestros prójimos. Y por eso entonces, en lugar de escribir tratados, en lugar de escribir libros de pretensión filosófica propiamente teóricos, aunque él tenía una pasión por la filosofía, y repito, habló de filosofía toda su vida, escribió principalmente novelas, secundariamente dramas, poesía también. Y esta novela a mí me pareció desde muy pronto me pareció que era lo más importante. Literariamente me pareció una innovación extraordinaria. Y me pareció que era la mayor aportación intelectual que había hecho Unamuno. Ya hablaba yo, precisamente en este ensayo del año 38, de la novela existencial o personal. Empleaba los dos términos. Ustedes saben que ha habido la novela existencial, sobre todo de Sartre, que no existía. La primera novela de Sartre, La Nausée, se publicó precisamente el año 38. Hasta muchos años después no fue conocida, ni tuve idea de ella. Pero yo había hecho la teoría de la novela existencial o personal, yo prefería al final la palabra personal, antes de que hubiera novelas existenciales. La cosa es bastante curiosa. Y eso fue lo que me decidió, por una parte, a hacer el libro, pero por otra parte, a publicar luego, más tarde, el ensayo como por lo que tenía, diríamos, de documento, de que se hubiera esbozado esa teoría de la novela el año 38, antes de que existieran novelas de este tipo. Yo llamaba a la novela método de conocimiento. La novela como método de conocimiento. Yo creía que Unamuno había utilizado la novela como un método para conocer la realidad humana. No era novela psicológica, se movía en un estrato más profundo. Era una novela en la cual Unamuno, en la primera novela suya, que es Paz en la Guerra, introdujo el mundo. Es Bilbao, es la novela de Bilbao. Ahí aparece Bilbao, la ciudad, el paisaje, las gentes, trazados de una manera maravillosa, entendidos biográficamente, no como un realista. Pero aparece ese mundo. Después pensó que era mejor prescindir todo lo que fuera escenario. Y entonces se quedaba con el puro relato dramático. Y las novelas de Unamuno, salvo en cierto modo la última, que vuelve en definitiva a tener un mundo, eran novelas, diríamos, sin mundo. Es lo que pasa con Amor y Pedagogía, con La tía Tula, con Abel Sánchez, Niebla. Las más famosas, quizás, sobre todo Niebla fue la más famosa, la más traducida, no es la mejor, para mi gusto. Pero, en definitiva, esto que hizo Unamuno para atenerse al puro relato, a la pura narración, al puro drama personal, en el fondo es un error. Es un error porque la vida humana es circunstancial. La vida humana es drama, es dramática, es algo que el hombre hace, es algo que le pasa así, pero es circunstancial. Eso el que lo vio bien, naturalmente, fue Ortega, que dijo, yo soy yo y mi circunstancia.
y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Un yo, aparte de su circunstancia, es un yo en definitiva insuficiente, abstracto. En definitiva, la eliminación del mundo en la novela de Unamuno fue un error. Fue un error que no aparece ni en la primera novela ni en la última, San Manuel Bueno Mártir. Una novela relativamente breve que a mí me parece quizá lo mejor que del toda la obra de Unamuno. Pero en todo caso, utilizó la imaginación. Utilizó la imaginación como método de conocimiento. Y es un método de conocimiento enormemente importante y fecundo. Esta visión mía y este libro mío sobre Unamuno le interesó muy particularmente a Gabriel Marcel. Marcel, que era filósofo, era también dramaturgo, no novelista, dramaturgo. Pero el teatro de Marcel, él también lo tomaba como un método de conocimiento, era un método de indagación de la vida humana. Y encontró justamente que esa interpretación mía de la novela de Unamuno podía aplicarse al teatro suyo y a su relación con el pensamiento filosófico. Método de conocimiento. Es decir, no es que fuera una especie de representación dramática o novelesca de ideas filosóficas. No es eso. Era precisamente la utilización de métodos literarios imaginativos como método de indagación, como método de conocimiento de la vida humana. Y esto creo que fue extraordinario. También la poesía y especialmente incluso hay un poema particularmente interesante de Unamuno que es Teresa, que es una historia de amor en verso, compuesta de poemas, que tiene realmente también un valor, ahí asocia las dos cosas, la poesía y la narración. Es una narración poética, una narración compuesta de poemas. Son diferentes visiones, diferentes enfoques a esta relación amorosa de una pareja de novios provincianos, los dos tuberculosos y que mueren los dos. Una historia, diríamos, vulgar, recreada poéticamente, componiendo con eso una narración, como si fuera una novela más también. Esto es muy importante. También le daba un valor enorme al verso. Unamuno tenía una vocación de poeta. Y realmente lo que no tenía era un gusto enteramente seguro. La poesía de Unamuno es espléndida a veces y no buena en otros casos. Requiere una selección. Yo hice una selección en una edición que se publicó de obras selectas de Unamuno en la editorial Plenitud, hace muchísimos años. Hice una selección de la poesía de Unamuno y realmente lo que incluí en esa selección es excelente. Después se publicaron más cosas, se publicó un cancionero que se publicó en la Argentina, muy amplio, un cancionero. Unamuno escribía poesía en unos cuadernos que llevaba en los bolsillos y se los leía a sus amigos, a veces paseando por la carretera de Zamora, soñadero feliz de mi costumbre, que decía. Y su gusto era a veces desigual, a veces en ese libro hay poemas espléndidos y otros que mejor no hubiera escrito. Por cierto, son esas historias españolas que a veces son un poco penosas, pero que conviene recordarlas. Ese libro se importó a España y se podía comprar en las librerías, pero con receta. ¿Les parecerá raro? Para que le vendieran uno el libro, el cancionero de Unamuno, un cancionero poético de Unamuno, había que decir uno quién era y dar el nombre y unos detalles, ¿no? Y los motivos por los cuales se quería comprar. Y entonces le ponían un sello y entonces le vendían a uno el libro. Así lo tengo en mi casa, con el sello de la autorización porque había sido vendido con receta. Esto cuesta trabajo creerlo ahora, pero así era. Así era. Hay otro hecho que hay que tener en cuenta también porque es muy importante. Unamuno era un espíritu profundamente religioso, profundamente religioso. No era enteramente ortodoxo. Yo en mi libro hablaba de una innecesaria heterodoxia, porque yo creo que los elementos que pudieran ser heterodoxos en Unamuno no brotaban de su fondo, no brotaban de una necesidad personal o intelectual,
En definitiva, no creo que fuera algo muy importante. En una época como la actual, nadie hubiera hecho ningún reproche a Unamuno y parece más un padre de la Iglesia que otra cosa. Pero durante su vida despertó en algunos elementos religiosos, eclesiásticos, muy cerrados, una hostilidad increíble, increíble, de la cual tengo abundantísimas muestras y pruebas. Cosa dolorosa, cosa triste también, que después alguna vez se rectificó. Hubo algunos autores que escribieron durísimamente contra él y con gran antipatía, y andando el tiempo vieron que aquello no se justificaba y volvieron a escribir sobre él de otra manera. Pero el hecho está ahí, ¿no? Y en definitiva tuvo muchas dificultades y fue tratado con hostilidad manifiesta por personas que hubieran debido tener no ya respeto, sino profunda admiración, incluso admiración religiosa. Como ven ustedes, Unamuno es una figura compleja, sumamente compleja. Hay que decir además que era un hombre muy valiente. Lo fue siempre. Siempre. Tenía gran valor y es muy importante. Nunca me cansaré de repetir que el hecho de que en español la palabra valor tenga un sentido primario, un sentido fuerte, que es el de valentía, más lo valiente que lo valioso, me parece bien, me parece justo, porque sin cierta dosis de valor todos los valores se hunden. Es importante, hace falta una cierta dosis de valor. No es forzoso ser el Cid campeador, no se puede pedir a todo el mundo. Unamuno era bastante valiente, lo era mucho, tuvo una entereza ejemplar siempre. Entereza intelectual no solamente en el sentido de arrostrar peligros, o maledicencia, o destituciones, o un destierro. No solamente eso, tuvo un valor intelectual, que es quizá el más difícil. No olviden ustedes que este hombre nace el año 1864, que se forma en los últimos decenios del siglo XIX, que escribe sobre todo en los comienzos del siglo XX. Y este hombre habla de la muerte, habla de la inmortalidad, de la resurrección, temas no intelectuales en aquel momento, temas que casi nadie se atrevía a plantear, siquiera, que acarreaban una especie de descalificación intelectual. Y él lo hizo desde el principio. Luego después sí, claro. Y luego vinieron los existencialistas que hablaban de la muerte todo el tiempo, claro. Después. Pero en la época en que lo hacía Unamuno no lo hacía nadie. Y eso le costó muchas cosas de estimación, de comprensión intelectual, de cotización, diríamos. Esa es una de las pruebas más fuertes de valor, el valor intelectual que tuvo Unamuno siempre. Les decía a ustedes que Unamuno no siempre era justo. A veces se apasionaba. Por ejemplo, su actitud respecto de la dictadura de Primo de Rivera. Ahí exageró mucho, naturalmente. Luego después no tanto. Después cuando ya terminó, cuando sobrevino la República, después estuvo muy crítico. Él había sido naturalmente defensor de la República, pero estuvo muy crítico de ella porque no le parecían bien muchas cosas. Y mantuvo una posición siempre irreductible, siempre, lo cual lo hacía algo muy extraordinario. Tuvo un inmenso prestigio. Es un prestigio en la época en que Unamuno y todos los autores de que vamos a hablar este curso tenían un prestigio que no tiene actualmente nadie. Popularidad, sí, conocimiento, apariciones en la televisión, premios, todo lo que ustedes quieran. El prestigio que tuvieron unos cuantos autores, unos cuantos escritores en los años de que me voy a ocupar, no lo tiene nadie, ni lo puede tener nadie. Porque la estructura de la sociedad y los medios de comunicación y el sistema de referencias ha cambiado profundamente. Unamuno era una figura conocida, popular, poco leído, acabo de decírselo a ustedes. Los libros de Unamuno se leían poco. Pero la gente sabía quién era Unamuno. En cierto modo, bueno, era una figura que tenía un cierto
carácter un poco pintoresco, en fin, no sé, con sus gafitas y con su barba y su chaleco de punto, sin abrigo, en fin. Sí, era una figura que en cierto modo llamaba la atención, pero sobre todo había un reconocimiento de que era algo importante, de que era una figura grandiosa. Recuerdo que Ortega dijo en este tiempo, quizá algo después, cuando hablaba de decir no hay hombres o no hay masas. Cuando en una época se dice que no hay hombres, en general es que no hay masas. Es que no hay el apoyo, la exigencia y el apoyo. La exigencia y el entusiasmo, que es la actitud normal de la masa de la sociedad. Y cuando la masa tiene una perturbación que consiste en que exista en ella el hombre masa, que es una enfermedad. Todos somos miembros de la masa, naturalmente, todos somos miembros de la masa, todos. De algún momento, en alguna función particular, alguien sale de la masa, se aparta de ella para ejercer una función. Por ejemplo, si ahora se funden las luces y alguno de ustedes entiende de electricidad, pues pediremos su ayuda para ver si restablece la luz. Y en ese caso, en aquel momento será la minoría rectora. Pero cuando termine de arreglar la luz, volverá a asumirse en la masa en la cual estamos todos. Y si alguno se desmaya, y alguno de ustedes es médico, pues saldrá de la masa y tratará de atender a este enfermo. Yo hago en este momento, estoy aquí sentado un poco más alto y mirándolos a ustedes, porque, bueno, he leído mucho a Unamuno, he escrito sobre él, incluso lo he conocido un poco, puedo ser la minoría, pero en cuanto termine esta conferencia, naturalmente yo me vuelvo a asumir en la masa y soy uno más. Esto no es permanente. Bueno, pero en fin, pero cuando hay una actitud en una sociedad en la cual hay entusiasmo y exigencia, las cosas van bien. Si faltan una de las dos cosas o las dos, van peor. Y ya veremos a lo largo de este curso cómo ha habido varios hombres que han sido en cierto modo populares, que han tenido, no sé, una singular estimación, han tenido importancia social. A veces Unamuno hablaba de tantas cosas, hablaba de todo y hablaba de muchas cosas que afectaban a los hombres. Pero cuando hablemos de don Ramón Menéndez Pidal, nos encontraremos con que un hombre que se pasó la vida hablando de la Edad Media, de la poesía juglaresca y de los orígenes de la lengua española, era enormemente admirado, respetado y en definitiva conocido. Hemos tomado contacto con el primero, uno de los más grandes y el primero cronológicamente de esos antepasados vivos con los cuales los amenazo a ustedes. Seguiremos en la próxima conferencia, hablaremos del que en edad sigue a Unamuno, nació un año después que él, murió muy pronto, es una figura anterior al 98, muerto el mismo 98, pero que participaba sin duda de los perfiles de esta generación.